He comentado que con la ayuda y gracia de Dios vamos a comenzar el día de hoy la serie de predicaciones que tienen que ver con el Evangelio de Mateo. Tengo que reconocer que al principio tuve temor y tengo que reconocer que lo sigo teniendo. Pero al ir introduciéndome, aunque sea un poco con respecto a la que veremos más adelante a lo largo de todos los capítulos, tengo que reconocer que algo empezó ya a arder en mi corazón. Ahora un anhelo, un deseo, como un mayor despertar de mi servicio y adoración a Dios. Hablar del Evangelio del Señor Jesucristo siempre es vida espiritual para el creyente. Así que a pesar del temor que creo que no se me va a quitar de aquí a que termine, hubiera tomado la decisión más rápida de irme por otra epístola de Pablo, pero creo que esto es algo que va a bendecir mucho mi alma y el alma de cada uno de los que están hoy en esta congregación. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija. Es considerado uno de los escritos más maravillosos, gloriosos que hay. No solamente por lo que sería la comunidad cristiana, sino también por expertos literarios. Han hablado cosas tremendas a favor del libro de Mateo. Así que pidámosle de su gracia. Hoy solamente vamos a ver una pequeña introducción para empezar a navegar en las riquezas de la gloria de la gracia del Señor. Oremos a Él. Padre bueno, Padre sabio, te damos gracias, Señor. No hay palabras, Señor, para agradecer todo lo que has dejado, Señor, para fortalecer nuestras propias almas, para poder aumentar nuestra confianza, Señor, en aquel que nos llamó y nos amó por su buena voluntad. Padre, queremos orar, Señor, pidiéndote que nos des gracia, Señor, que nos des denuedo, que nos des libertad, Señor. Padre, que ayude, Señor, en medio de mi debilidad, Señor, que tu poder se perfeccione para poder transmitir este primer versículo, Señor, del libro de Mateo. Padre, hay una emoción en mi corazón que es difícil de expresar, pero que tú la conoces, Señor. Ayúdame, Señor, cada día a entenderla más para poderla transmitir, Señor, de la misma manera a todos y cada uno de los que hoy forman parte de tu iglesia, Señor. Pero aún, Señor, es mi oración, como dice tu palabra, que oremos por todos los hombres para que vengan al conocimiento de tu Hijo. Padre, salva a aquellos que no están en Cristo, Señor. Salva a aquellos, Señor, que por medio de estas predicaciones tu Espíritu, Señor, revele, Señor, esa preciosa obra en la cruz del Calvario. Padre, que puedan experimentar, Señor, por qué hablamos a veces cosas que parecieran locuras, Señor. Locuras para los que se pierden, Señor. Padre, despiértalos, Señor. Que tu Espíritu haga la obra, Señor, y revele este precioso Evangelio. Ayúdanos en todo, Señor. Lo oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede poner en pie, por favor? Libro de Mateo, Evangelio de Mateo, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pueden sentarse, por favor. Había una gran tentación para que iniciáramos los 17 primeros versículos, porque van de la mano con el primero, para hablar acerca de la genealogía, que también nos da muchísima información acerca del Mesías. Sin embargo, lo más prudente pareciera ser es que lo podamos separar para poder absorber de ambos bloques algo que quede bien clavado en nuestro corazón. Por la gracia de Dios, hemos terminado de estudiar dos cartas del Nuevo Testamento. Por un lado, la epístola, la carta a los Efesios, y después estuvimos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo.
primer carta pastoral. Particularmente con Primera de Timoteo, pudimos aprender diferentes aspectos que el Señor nos manda a cuidar dentro de su iglesia. Cómo guardarnos de la falsa doctrina y de los falsos maestros. Cómo establecer ancianos y diáconos siguiendo los diferentes requisitos que Él ha establecido. Cómo guardar el orden dentro de su iglesia, particularmente cuando hablamos del culto público de adoración. La importancia que tiene el contentamiento cristiano, entre otros muchos temas que el Señor nos habló. Si queremos tener un resumen de lo que Pablo escribió a Timoteo en esa carta, lo podríamos encontrar en el capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo 3, versículo 15, que dice: para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y si recuerdan, cuando nosotros estudiamos este versículo, vimos que la verdad que debemos guardar, proteger y proclamar es la verdad de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, pero de manera particular vimos que deberíamos hacerlo en el Evangelio. Debemos de guardar, proteger y proclamar el Evangelio. Y es por eso que Pablo en el versículo 16 explota en adoración el Evangelio diciendo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la verdad que nosotros debemos guardar, proteger y proclamar. El Evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias de lo que Jesús hizo para salvar a los pecadores. Y el único mensaje de Dios, que es poder de Dios para salvación, como Pablo dice a los romanos en el capítulo 1, versículo 16. En el Nuevo Testamento encontramos 4 libros que nos relatan de una manera muy especial acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Estos libros son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hoy comenzaremos a estudiar el Evangelio según San Mateo, viendo algunos aspectos generales e introductorios. Si yo les preguntara el día de hoy, ¿cuántos evangelios hay?, ¿qué responderían? Posiblemente algunos responderían: 4 evangelios, los has dicho, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otros tal vez responderían: solo hay un evangelio, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Y Pablo dice: pues no hay otro evangelio. Y amén, claro, por supuesto. De alguna manera ambas respuestas son correctas. Por un lado, es verdad que solo hay un evangelio, solo hay unas buenas nuevas de salvación, y este es el único evangelio, y este único evangelio es la vida, las enseñanzas, la obra, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor Jesucristo. Y todo esto lo hizo el Señor para venir a redimir a su pueblo de sus pecados. En este sentido, solo hay un evangelio. Pero Dios quiso dejarnos en su palabra 4 relatos o 4 perspectivas de ese único evangelio. Lo que hace Mateo y los otros 3 evangelistas es narrarnos de una manera muy ordenada acerca de la vida, la enseñanza, las obras y la muerte y resurrección de Cristo. Y es a eso a lo que ahora nosotros le llamamos los evangelios. En ellos encontramos un testimonio fiel, digno
digno de confianza sobre el ministerio del Señor Jesucristo, que sucedió aproximadamente hace 2000 años. 4 perspectivas. Con el propósito de evitar cualquier reproche, cualquier objeción que se pudiera levantar en un momento dado en contra del Señor Jesucristo y del glorioso Evangelio, el Señor ha decidido dejarnos 4 testimonios. 4 testimonios en estos 4 evangelios. Ahora, ¿por qué lo hizo así? La suma de su palabra es verdad, y vemos que en el Antiguo Testamento era necesario, para poder resolver todo asunto, que hubiera 2 o 3 testigos. Ahora, vemos que el Señor, siendo cuidadoso de muchos que iban a debatir, que iban a tratar de confrontar que quizás Él no era el Cristo, no nos dejó 2 ni 3 testigos, nos dejó 4 testigos. Por eso yo decía, para que no exista ningún reproche de que Jesús es el Cristo. Sin embargo, cuando leemos los evangelios, no debemos tampoco pensar que nos estamos acercando a una muy buena biografía como la de cualquier ser humano. Jesús no era otro gran maestro y orador. Tampoco era un simple buen hombre que era digno de imitar, como muchos hoy en día tristemente dicen. No leemos los evangelios solamente para informarnos acerca de la vida del Señor Jesús. Los evangelios no son meras colecciones de las historias interesantes de Él. De hecho, los evangelios no nos dan cada detalle de la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como diría el apóstol Juan, no cabrían los libros en este mundo para registrar todos los hechos y maravillas que hizo el Señor Jesús. Lo que tenemos entonces en los evangelios fue seleccionado y ordenado para mostrarnos alguna perspectiva particular de la vida del Señor Jesucristo y su ministerio, y para que, conociéndolo, creamos en Él. Cada una de estas historias, cada una de estas enseñanzas que el Espíritu Santo decidió poner por mano de los autores, tiene el propósito de que al conocer al Señor Jesús podamos creer en Él para el perdón de nuestros pecados, podamos rendirse ante su señorío. Jesucristo no es cualquier persona, como lo hemos visto, es Dios hecho carne, el Salvador, el Rey, que merece que le sirvamos y que le adoremos. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a contemplar al Señor Jesús con este corazón humilde, con un corazón dispuesto a confiar más y más en Él, para que podamos adorarle y servirle todavía con mayor entrega. Y que a lo largo de estas predicaciones algún día podamos decir junto con el apóstol Pablo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. El conocimiento de Cristo debe tener un propósito en nuestros corazones, y uno de ellos debe de ser que aborrezcamos más y más este mundo y que lo amemos más y más a Él. Pero aquellos que no están en Cristo, también los evangelios fueron escritos para que tú también creas en el Señor Jesús, para que te arrepientes de tus pecados y busques la reconciliación con Dios por medio de Él, y así puedas escapar de la ira venidera y tener la vida eterna. Antes de iniciar, antes de profundizar un poco más con respecto al primer versículo que trataremos el día de hoy, quisiera hablarles un poco acerca de Mateo. Vamos a ver quién era Mateo. Mateo, el autor del primer evangelio, quien antes de ser discípulo del Señor Jesucristo era un recaudador de impuestos, y esto, ante los ojos de los judíos, significaba básicamente ser un traidor.
En los tiempos del Señor Jesucristo, Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Y una de las formas en que los oprimían a ellos, a las naciones, pueblos que se encontraban bajo su dominio, era por medio de despiadados sistemas de recaudación de impuestos. En aquel tiempo, básicamente, se cobraban dos tipos de impuestos. Uno de ellos podríamos asimilarlo a lo que conocemos algunos de nosotros como lo que es el impuesto sobre la renta o un impuesto por nuestras ganancias que debemos enterar al fisco. El otro impuesto básico que exigía Roma era por los bienes que poseían, por ejemplo, terrenos, edificios, animales, parcelas, etc. Hoy, hablando acerca de bienes inmuebles, podríamos decir que sería como el impuesto predial. Eran los dos básicamente que se cobraban en aquellos tiempos. Los senadores y magistrados, que eran poderosos en aquel tiempo, eran los que podían adquirir el derecho para pedir estos impuestos para alguna nación, algún pueblo o alguna región durante un periodo de 5 años. Y todo lo que ellos lograban recaudar por encima de lo que Roma les exigía era considerado como la ganancia o la utilidad de estos recaudadores de impuestos. A estos recaudadores se les llamaba publicanos. Estos publicanos a su vez tenían que buscar personas en las diferentes ciudades a las cuales iban a pedir esos impuestos. Y a estos se les llamaba recaudadores o recaudadores locales. Ellos a su vez con estos magistrados tenían un pacto comercial como el que tenían los senadores con Roma. Fijaban una cantidad fija y arriba de esta era su utilidad. Ahora hablando de los recaudadores, ellos le decían a los senadores: tú debes de recaudar tanto y lo que exceda es tu utilidad. Un sistema similar al que les exigían a los senadores. Ahora, esto te lo digo porque se vuelve muy comprensible porque vemos tanto deseo y anhelo de estar pidiendo continuamente impuestos. Obviamente cuando uno piensa en pedir, inmediatamente te llega a la mente Zaqueo, el recaudador de impuestos. Aquel que tenía una conciencia sumamente manchada, y vemos que él era uno de esos grandes explotadores de impuestos. A la hora de escuchar de su testimonio, que él estaba dispuesto a dar por cuadruplicado todo lo que él había robado. Esto era de alguna manera lo que nos representa. Para lograr los objetivos, estos recaudadores, estos publicanos, tenían el apoyo total de la autoridad y también el aspecto militar de Roma. Es por esto que eran tan aborrecidos en sus propios pueblos, y no solo los veían simplemente como unos buenos extorsionadores, sino eran unos verdaderos traidores. Y hay cierto entendimiento, pues vemos que estaban recaudando fondos para naciones extranjeras. Por eso eran considerados como unos viles traidores. Ahora, en lo que representa básicamente Israel, ellos los comparaban como a las prostitutas, los tenían a ese mismo nivel. Y esto lo podemos ver a la luz de las palabras del Señor Jesús, cuando en Mateo 21, versículo 31, el Señor dijo, Mateo 21, 31, en la segunda parte: Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Prácticamente estamos viendo que eran considerados lo peor de la sociedad. El historiador Alfred Edersheim describe que estos publicanos eran excluidos de las sinagogas y se les prohibía tener cualquier contacto con sus compatriotas judíos.
estaban clasificados estos hombres junto con los animales inmundos, para que te des una idea, a los cuales dice este historiador que un judío devoto ni siquiera tocaba. Así entonces se les calificaba a estos recaudadores de impuestos como los mismos cerdos. Fin de la cita. Y esto era Leví, el que también es llamado Mateo, un recaudador de impuestos. Y a pesar, como ahora lo hemos tratado de transmitir, de ser considerado como una escoria, como una basura de la sociedad, fue cuando el Señor Jesucristo lo observa, lo llama, bueno, diría yo, lo escoge, lo llama, lo salva, lo capacita y lo hace uno de sus 12 apóstoles. Y aquí podríamos dar la primera expresión: cuánta gracia del Señor, cuánta gracia para un miserable pecador como Mateo. Ahora, esto lo vemos, lo confirmamos en el capítulo 9, versículo 9 de este mismo evangelio. Dice el texto: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Creo que a la mayoría de nosotros nos llama la atención esa velocidad con la cual respondió al evangelio de Mateo. Siempre nos ha llamado la atención. Hay algo que es: ¿por qué reaccionó tan pronto? ¿Por qué no pasó tanto tiempo como conmigo? Y yo te voy a decir algo: cuando alguien puede entender cómo estaba apartado de todo lo que tenía que ver con la sinagoga, es decir, con la palabra de Dios, con lo que era puro y santo, ¿verdad? Y ser clasificado como la escoria de la sociedad, y luego Dios mismo hecho carne, el hombre más santo que había pisado la tierra, lo llama, no tuvo más que seguir ese llamado por la gran misericordia que se había dado en él. Estaba derrumbado, no había nada que hacer sino solamente seguir al Señor. Y la verdad es maravilloso cuando uno observa este tipo de testimonios. Es cierto, quizás en nuestro llamado muchas veces en el inicio no entendemos ni por qué ni para dónde vamos. Sin embargo, hay un llamado eficaz que nos hace ir hacia nos jala a ir hacia los pies de Cristo. Decía en la mañana que la primera vez que llegué a un lugar de corte evangélico, creo que menos corrompido de lo que existía, el Señor obró de manera similar, sin haberme salvado en el mismo día, pero de manera similar en cuanto a haberme llamado y arrastrado literalmente hacia sus pies. Pero entonces esto debe de nacer de entender cuál es la podredumbre que hay en nuestros corazones para poder valorar que alguien como Dios mismo hecho carne nos llame para formar parte de su pueblo. Lo que había experimentado Mateo, Leví, era algo tan extraordinario en su propia vida. No solamente había encontrado el Mesías, él sabía que era el Mesías, él conocía el Antiguo Testamento también, sino también vemos que él había experimentado algo en su propio corazón. Su vida había sido transformada. Ahora ya no podía quedarse quieto, ya no podía quedarse callado. Necesitaba proclamar lo que había experimentado él en su propia vida. Así que decidió ir con los suyos y decirles cuán grandes maravillas había hecho Dios con él. Dice Mateo, versículo 10 del capítulo 9, Mateo, versículo 10, Mateo capítulo 9, versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Había dado una expresión de decir: wow, cuánta misericordia cuando llama. Pero ahora date cuenta, vamos a exponencializar la misericordia de Dios. Ya no solo es Mateo, ahora habla de todos aquellos que formaban parte de su círculo íntimo.
Muchos más pecadores, grandes pecadores reunidos con el Señor. El Señor había dicho que Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto nuevamente debería de animarnos. Cuánta gracia y cuánta misericordia de Dios para el pecador. Ahora, hago una pequeña exhortación a aquellos que quizás Dios tenga misericordia con respecto a sus propias almas. Sin embargo, creo que debería aplicar también a cada creyente. Lo digo porque es vergonzoso que el círculo cercano de alguien no sepa que es cristiano. Sería vergonzoso y muy terrible. Y pensando en ello, yo decía, por un lado, esto debe de animar al pecador, al más terrible pecador, como lo decía el apóstol Pablo, que él considerado como el primero de los pecadores, para ir a Cristo en arrepentimiento, para seguirle a Él. Pero una vez que le sigas, actúa igual que Mateo. ¿Qué hizo Mateo? No pudo aguantar las ganas de ir y contar todas las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y dicho en las palabras del Señor Jesucristo, Él dijo: así alumbre tu luz delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios por tus buenas obras. Sin duda se quedaron perplejos cuando vieron el testimonio de Mateo, todos aquellos publicanos, todos aquellos grandes pecadores que estaban sentados a la mesa. Debieron decir: ¿qué le pasó a este hombre que antes amaba la avaricia, amaba la codicia, amaba las cosas de este mundo, y ahora nos viene a presentar al Mesías, al Señor? Que el Señor nos ayude a testificar de esta manera, con este gozo, con esta claridad, con esta valentía de nuestro Señor. Decíamos, primera acción de gracias, de la gracia recibida por Mateo, pero ahora se ha exponencializado. Pablo junto con Mateo, sin duda alguna podrían decir, donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Varios de los que estamos aquí presentes podríamos decir que esa misma gracia irresistible que ha sido manifestada a viles pecadores, nada buenos de este mundo, viles pecadores como nosotros. Así que teniendo esto en mente, vamos a ver el versículo 1 de Mateo. Ahora ya sabemos quién es Mateo. Algunos quisieran discutir acerca de la paternidad literaria acerca de él, pero todos los hechos muestran que realmente Mateo fue quien escribió este evangelio, y solamente algo muy breve con respecto a ello. Así como el apóstol Pablo era un hombre letrado, un hombre con mucho conocimiento de las escrituras y cultura en general, un hombre muy culto, que un rey le dijo: las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Dios lo utilizó para los propósitos especiales para la extensión del reino de los cielos, escribiendo varias de las epístolas más gloriosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero no solo eso, fue uno de los más grandes predicadores de toda la historia, trayendo a los inconversos a los pies de Cristo. Decíamos, primera instancia, a los gentiles, pero también los judíos y los reyes. El punto es esto: de la misma manera, el Señor toma a Mateo. Mateo era un hombre que hablaba varios idiomas. Él estaba en ese momento en Capernaum. Capernaum era de Galilea de los gentiles. Es decir, hablaba arameo. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y bueno, por las continuas citas que encontramos a lo largo de su evangelio, podemos ver que dominaba el hebreo. De hecho, algunos dicen, y muy acertadamente, que era tal también su conocimiento del Antiguo Testamento, que una vez que el Espíritu de Dios lo tuvo y vio todos los hechos del Señor Jesucristo como testigo presencial, entonces aplicaba esos principios bíblicos, de los cuales vamos a comentar en unos momentos. Tomaba esos principios bíblicos para citarlos. Algunos decían que había ciertas pequeñas diferencias entre la traducción de la Septuaginta hacia el propio griego. Por eso a veces cuando veías, Isaías dijo esto, pero había una palabrita que quizás variaba. Este es el autor del libro o del Evangelio de Mateo. Versículo 1.
Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Primer versículo es como el título del libro. Este título nos presenta a la persona y el tema central del libro. La persona y el tema central del libro es el Señor Jesucristo. Y nos dice que es hijo de David, hijo de Abraham. Uno de los propósitos del Evangelio de Mateo, solamente para traerlo a tu mente, era ganar a aquellos judíos para llevarlos a los pies de Cristo. Esto por un lado. Mateo quería mostrarle a sus hermanos que Jesús era el Mesías esperado y que había sido profetizado a lo largo de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Él quería llevarlos a que confiaran en Él, a que le siguieran a Él, así como Él lo había hecho también con Cristo. Por otro lado, también Mateo anhelaba que por medio de este evangelio, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, fuera fortalecida su confianza al ver las promesas fieles de Dios. Esas promesas fieles de Dios que finalmente llevaron a la provisión del Salvador, a que Dios proveyera a un Salvador. Por eso vemos que Mateo frecuentemente cita y alude al Antiguo Testamento. De hecho, lo podemos ver en este versículo, si te das cuenta. Dos personajes sumamente importantes del Antiguo Testamento son David y Abraham. Y vemos entonces, aquí Mateo lo cita. También varias veces en este libro encontramos la frase: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y luego la cita del Antiguo Testamento. Repetidas veces encontramos frases similares a esa. Además de esas citas explícitas, hay muchas alusiones y ecos al Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo. Así que Mateo quiere mostrar al Señor Jesús como aquel que vino a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Mateo quiere mostrar a Jesús como aquel que vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y de manera especial, Mateo tiene el propósito de mostrarnos a Jesús como el Mesías y Rey esperado. Y esto lo podemos ver en el primer versículo, cuando se le llama Jesús el Cristo. Y esto es algo que también debemos tener sumamente presente. En nuestras Biblias estos dos nombres, si te das cuenta, aparecen unidos como Jesucristo. Ahora, Cristo no significa que sea un nombre adicional, o sea, el apellido del Señor Jesús. Cristo es la palabra griega para Mesías, cuyo significado es el ungido. El Mesías o el ungido era el verdadero rey esperado por el pueblo judío. Yo decía énfasis tras énfasis, era aquel que traería el reino de Dios a esta tierra. Y se le llama ungido porque recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios tomaba a alguien para su servicio, y esto particularmente lo recordamos acerca de los sacerdotes y los reyes, estos eran ungidos con aceite. Pero el Cristo, el Mesías, era la persona ungida más esperada de todo el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento anticipaba la venida de este rey. Por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Veamos cómo habla del rey como el ungido. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey,
y exaltará el poderío de su ungido. Otro lugar donde también podemos ver que se usa o que se habla del ungido es en el Salmo 2, versículo 2. Dice el texto, Salmo 2, versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Más adelante en este mismo Salmo 2, pero ahora en el versículo 6, habla del rey. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Nuevamente entonces, si tú te puedes dar cuenta, vemos como el ungido es el rey que salvaría al pueblo de Dios y derrotaría a sus enemigos. Entonces, cuando Mateo le llama Cristo, Mateo nos está diciendo que Él es el rey que vendría a redimir a los pecadores y a traer el reino de Dios a nosotros. Y a traer el reino de Dios a esta tierra. Ahora, este aspecto es muy interesante. Yo decía que también lo he enfatizado un poco porque creo que eso también anima y aviva y consuela nuestros corazones. Este rey que traería el reino de Dios a la tierra. Mateo utiliza 32 veces la frase el reino de los cielos se ha acercado, similar. En lugar de Lucas y Marcos, que utilizan el reino de Dios ha llegado. Son frases intercambiables una vez que las analizas particularmente. El punto es el siguiente. Llama la atención cómo se mete continuamente con el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Capítulo 6 del libro de Mateo, que algún día vamos a entrar ahí. La oración que instruye a los discípulos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así en la tierra. Como en los cielos, donde habita la plenitud de la presencia de Dios y donde todo es pleno y perfecto, así se haga también aquí en la tierra. Un tema completamente reiterado a lo largo del Evangelio de Mateo. Ahora, esto del establecimiento del reino de los cielos es precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús demostró en su ministerio terrenal la manifestación del reino de los cielos en esta tierra. Repito, porque creo que es muy importante. El Señor Jesús demostró en su ministerio terrenal la manifestación del reino de los cielos en la tierra. ¿Cómo hizo eso? Lo hizo cuando sanaba a los enfermos, los ciegos, los cojos, los mudos, cuando levantaba a los muertos o cuando echaba fuera a los demonios. ¿Recuerdas? Si los demonios se sujetan es porque el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado. Una y otra vez decía esa frase. Lo que quiere decir entonces, en ese momento se estaba manifestando el reino de Dios. Se estaba estableciendo lo que sería el reino de Dios. Era traer al presente lo que tendría lo que sería el estado futuro eterno de todas las cosas. Cuando todo el universo sea redimido. Ahora, ¿por qué te digo que solamente fue el establecimiento? Todavía hay pecado, todavía hay enfermedad, todavía hay muerte. Aún los demonios están haciéndole la guerra a los santos, ¿verdad? Pero dice el libro de Apocalipsis que va a llegar el día donde el Señor enjugará toda lágrima. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más enfermedad. Y los demonios serán enviados eternamente hacia el infierno. Todo esto debe de ser consolación y esperanza para nosotros. El reino de los cielos es real y el reino de los cielos ha llegado en medio de nosotros. Pocas palabras, ahora los que estamos en Cristo formamos parte de este reino. Pero no solo por medio de los milagros, no solo por medio de los prodigios, el Señor Jesucristo manifestó el reino de los cielos, sino también lo hizo a través de sus enseñanzas.
A través de este libro vamos a encontrar enseñanzas sumamente gloriosas sobre la manifestación, el establecimiento y la consumación del reino de Dios. Por eso te decía al principio, yo decía, no sé en qué va a parar esto que voy a empezar a tratar de estudiar. Pero nada más con esto yo tuve suficiente para que mi corazón se animara y diría, si esto es solo por la introducción que vendrá a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, vida espiritual, alimento espiritual, nutrición para nuestras almas. Fíjate, dentro de esas enseñanzas vamos a mencionar básicamente 5, las más importantes. Número 1, la primera enseñanza, esta la encontramos del capítulo 5 al capítulo 7, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Este trata acerca de la ética del reino de Dios, la ética del reino de Dios. Habéis oído, mas yo os digo, dice el Señor Jesucristo, el Rey, estableciendo cuál iba a ser la ética que nosotros íbamos a llevar a cabo en esta tierra. Número 2, la enseñanza en el capítulo 10. La enseñanza del capítulo 10 básicamente son las instrucciones que el Señor le da a los discípulos para que vayan y evangelicen. En pocas palabras, entonces trata de la expansión del reino de Dios. La expansión del reino de Dios. Tercera enseñanza, capítulo 13, en donde encontramos las parábolas de los misterios del reino. Y ahí encontramos muchas parábolas, si tú recuerdas, parábolas que hablan precisamente de ello. Cuarta enseñanza, en el capítulo 18, trata acerca de la comunidad del reino de Dios. Si tú ojeas brevemente lo que es Mateo capítulo 18, te vas a dar cuenta que profundiza con respecto a la manera en que debemos perdonarnos los unos a los otros. ¿Y qué decir de ese glorioso pasaje tan necesario en toda iglesia bíblica llamado Mateo 18 en el versículo 15 en adelante, para ver la manera en que yo debo de reconciliarme con mi hermano, la manera en que debemos de llevar a cabo una disciplina para la santificación del creyente y para la santidad de la iglesia? Vamos a encontrar cosas verdaderamente maravillosas. Eso tiene que ver con la comunidad del reino de Dios. Quinta enseñanza, esta la encontramos en el capítulo 24, trata sobre los últimos días y la consumación del reino de Dios. Si tú te das cuenta con esta estructura de estas enseñanzas que Dios mediante vamos a estar viendo a lo largo de no sé cuánto tiempo, son suficientes realmente para que nosotros podamos fortalecernos en el alma. Así que vemos que hay un énfasis particular en este evangelio, en el evangelio de Mateo, que es mostrar a Cristo como el Mesías y Rey que viene a inaugurar su reino. El segundo título que encontramos en el versículo 1 nos sigue confirmando esto. Jesús, el hijo de David. ¿Por qué Jesús es llamado hijo de David? El hijo de David. Habla de David, el que era el amado rey del pueblo de Israel. Recordemos que a este David, Dios le había prometido que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. Y esto es lo que encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 y 13. Abre la escritura para que puedas deleitarte con esta promesa que tuvo su cumplimiento en Cristo. 2 de Samuel 7, 12, 13. Era necesario que viniera de David el Cristo. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y no solamente vemos aquí en 1 Samuel, sino también en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, cómo nos habla de la descendencia de David, sería la que reinaría eternamente. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confiándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén, sí, Señor. Todo esto llegó entonces a su cumplimiento en el Señor Jesucristo. Y a lo largo del Evangelio de Mateo vamos a ver que se utiliza una y otra vez el título de Jesús, el Hijo de David. Continuamente lo veremos. Con ese título lo que quiere Mateo es que no perdamos de vista que Jesús es el Rey y que su reino no tendrá fin, que es la promesa que el Señor le había dado. Continúa diciendo, hijo de Abraham. ¿Por qué también se menciona que es hijo de Abraham? Ponte a pensar por un momento. Si Jesús era descendiente de David, ¿no acaso David era descendiente de Abraham? Entonces era necesario tal especificación de decir, y Jesús, hijo de Abraham, ¿era necesario aclararlo? Y podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque Jesús era un descendiente especial de Abraham. Él era el cumplimiento de la promesa que el Señor le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, versículo 18. Donde dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Jesús, el Hijo de David, el Rey tan largamente esperado por el pueblo de Israel, no solamente sería bendición para el pueblo judío, sino de acuerdo a la promesa que vemos que Dios le hizo a Abraham, también sería bendición para todas las naciones de la tierra. Esto es maravilloso. Ahora, cuando entendemos entonces la promesa que Dios le dio a Abraham, podemos entender con más claridad también lo que sucede en Mateo 28 con respecto a la gran comisión. Cuando le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y cumplan la promesa que he hecho a Abraham. Bueno, id y haced discípulos a las naciones. Cumplan con mi palabra, cumplan con mi plan. Y eso es lo que estamos viendo a la luz de esa gran comisión. Ese establecimiento más pleno del reino de Dios. De manera que Jesús, el Mesías, vino para cumplir las promesas del reino de David y las promesas hechas a Abraham para nosotros los gentiles. En conclusión, como podemos ver, ya desde este primer versículo del Evangelio de Mateo, podemos ver los propósitos del libro. Número 1, mostrarnos que el Señor Jesús vino a cumplir todas las promesas de Dios que están hechas en el Antiguo Testamento. Número 2, mostrarnos que Jesús es el Rey esperado, que viene a establecer su reino para siempre y que por medio de él todas las naciones serán bendecidas. Amén.